Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Segunda de Samuel 12:1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era ¿qué? Pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que le había comprado y criado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán, al profeta: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué? De muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces le dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué pues, dice Dios, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, dice Dios, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo. Repite esto: y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y repite conmigo el que sigue: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Amén y amén. Vamos a orar, iglesia. Levanta las manos al cielo. Amado Dios y Padre,
En el nombre de Jesucristo, coloco en tus manos hoy este estudio y oro para que este tema que voy a tratar del pecado oculto sirva para que tu pueblo entienda el grave pecado de la pereza y de la ociosidad. Dejo en tus manos este estudio. Habla, Espíritu de Dios, te lo pido en el nombre de Cristo. Yo no oigo nada. Amén y amén. El tema que hoy voy a tratar en nuestro estudio sobre la lucha entre el bien y el mal, lo he titulado el pecado oculto. Todo inicia con un profeta llamado Natán. Natán es enviado al rey David. Ese joven que le hablé la semana pasada, que derrotó a un gigante. ¿Cómo se llamaba? Goliat. Ese joven que enfrentó a ese gigantón con un cayado en su mano y con una honda y piedra. ¿Recuerdan el estudio? Ya se les olvidó. Levante la mano, ¿quién lo recibió? Ese joven rubio, dice la palabra, de hermoso aspecto, que derrotó al gigante, ahora es visitado, tal vez unos 30 años después, por un profeta que se llama, ¿cómo? Natán. David contaba unos 50 años, 55 años, más o menos la edad que yo tengo, era la edad de David, cuando recibió la visita de un profeta. ¿Cómo se llama? Natán. Y Natán viene a contarle al rey una historia. Parece una historia real, pero realmente es una parábola para despertarle la conciencia a David, que estaba dormida. Y entonces el profeta Natán le dice a David: rey, vengo ante ti para poner un caso que se presentó aquí en Israel. Imagínate lo siguiente, rey. Hay un hombre muy rico que tiene muchos corderos y ganado, es un hacendado, un hombre muy rico, tiene ganado y muchas ovejas. Y hay un hombre muy pobre en medio de tu pueblo que tiene una corderita, no tiene sino una, y como no tiene sino esa, se ha encariñado tanto con esa corderita que él la cuida como si fuera su propia hija. La ama ese animalito. ¿Cómo le parece, rey, que le llegó al rico una visita? Le llegó visita y pues había que hacerle un banquete a la visita. Y obviamente tenía que matar una oveja para hacerles un asado, qué sé yo. Y este hombre que tiene semejante cantidad de animales, fue y le quitó la ovejita al pobre, la mató y hizo un guiso y se lo dio a la visita. Y el rey se despelucó de la rabia que le dio y dijo: este hombre es un terrible hombre, este hombre merece la muerte, este hombre merece un castigo. El rey estaba así, furioso. Este hombre tiene que devolver 4 ovejas por esta que le quitó al hombre pobre. Y entonces el profeta le dice: rey, ese hombre eres tú. Y el rey le pasó como la propaganda del que no sabe inglés, se escurrió y quedó solo el vestido. Quedó aterrorizado. Era el rey, pero era que el que lo visitaba era un ungido de Dios, era un verdadero ungido. Era un profeta del Altísimo. Este hombre quedó aterrorizado y él dijo: ¿cómo así? Aquí no me ha llegado visita, ni yo le he quitado la oveja a nadie. Y le dice: tú le quitaste la esposa a un hombre pobre llamado Urías Eteo. Y para callar y tapar el asunto, tú mataste a Urías con la espada de tu enemigo, el ejército de Amón.
y te robaste a la esposa de este hombre, le quitaste su amada mujer, cuando tú tienes un harén para ti. Por eso ahora Jehová dice que la espada no dejará de estar en tu casa y en tu cabeza, por cuanto tú mataste a Urías para robarle su única esposa. Lo que tú hiciste en oculto, Dios te castigará haciéndolo en público. David quedó perplejo. Había pasado 13 meses. 13 años y un mes. Y David pensó que ese pecado Dios no lo había visto, que a Dios se le había olvidado, o porque Dios de pronto se acordaba que era el que había vencido al gigante, se la perdonó. Pero resulta que con Dios no hay tal cosa. Con Dios se vive en santidad siempre o no se vive. Dios no vive de pasados. Dios no vive de lo que hicimos en un pasado. Dios vive de presentes. Dios no vive, es que David hizo esto y por eso como me cantaba en una época, pues hay que perdonarle esa canita al aire. No, con Dios no existe tal cosa. Con Dios se es o no se es. Así que este David, el joven hermoso, el cantor de amores, el compositor de los salmos de adoración a Dios, el que venció al gigante, ahora Dios le está diciendo que le va a cobrar ese pecado muy caro. ¿Están listos para este viaje? Entonces me voy con mi primer punto. La tentación. Primer punto, léalo en pantalla. La tentación. Primero, voy a desglosar este punto. La tentación llegó a la vida de David cuando dejó la guerra en manos de otros. Segunda de Samuel 11:1. Segunda de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, póngale mucha atención, iglesia, a la lectura, y va a aprender muchas cosas importantes. Y va a ver que Dios le sigue hablando a este pueblo, le sigue hablando. Y este pueblo tiene que oír. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes, ¿a dónde? A la guerra, que David, óigame, David envió a Joab y con él a sus siervos. ¿Y a quién más envió? Y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, yo no oigo, se quedó en Jerusalén. David la tomó fácil. Antes David era el que decía: ¿dónde está este filisteo? Yo voy, peleo con él. Pero los años empezaron a pasar y David ya era rey. Y entonces, como ya era rey, entonces llegaban las muchachas de su harén y le traían la bandeja con las uvas. ¿Usted me entiende, no? Y llegaba otra con el vino, le servía la copa, y llegaba otra con piernas de pollo asado, de pavo, y David estaba allá acostado, aló, y le echaban la uvita, y luego el vinito, y luego el pavito, y David como que se iba, y David estaba como cómodo, y tenía otra de su harén que le ponía el partido de fútbol. ¿Sí me estás viendo allá en la casa? ¿Sí? Bueno. Y entonces otra le ponía el partido y la otra le traía maíz pira. Y le traía patacones y le echaba papas saladas, fritas. Y David estaba muy cómodo. Y como era el rey, entonces mandaba a la guerra. Joab, general del ejército de Israel, ve a la guerra. Lleva a los siervos, lleva a todo el pueblo. A mí no me invites, estoy cansado. Y a las 5 de la mañana menos. Yo necesito reposo.
Alguien dirá, el pastor, ¿cómo se rebuscó estos para echar palo? Yo estoy dando un estudio sobre el bien y el mal. David, la vez pasada era el bien, derrotó al enemigo. Ahora es al revés. Ahora el derrotado, ¿quién es? David. Hay que enseñar los dos lados, hermano. Lea este pensamiento. Escuche, todo cristiano y toda cristiana es un soldado de Jesucristo, hermano. Todos somos soldados de Cristo. Como soldado debe estar preparado para enfrentar al enemigo que siempre. ¿Qué tal un soldado que llegue el general y le diga, tenemos guerra? Y el soldado, no, hermano, yo estoy viendo un partido de fútbol. Lo fusilan a este, hermano. Lo mandan al calabozo. Otro pensamiento. Comete un grave error. Vamos a leerlo todos mejor. Comete un grave error el cristiano que entrega su responsabilidad espiritual a otros, mientras él se dedica a satisfacer su carne. Vayan ustedes, le dijo a David, Joab, sí señor, vaya usted a pelear con Amón, yo no quiero ir, lleve allá a los pelados, llévelos, lleve al pueblo, a mí déjeme aquí con mis nenas. Estoy bien. Segunda de Timoteo 2:3. Segunda de Timoteo 2:3. ¿Dónde están los soldados de Cristo? ¿Dónde están los soldados de Cristo? Eso, así es que hablan en el ejército. ¿Qué es lo que Dios le dice a un soldado? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aló. ¿Quién te tomó por soldado? No oigo. Militarmente, ¿quién te tomó como soldado? Jesucristo. Entonces, como eres soldado, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Llovió, no importa, hay que ir al frente de la batalla. Hizo frío, no importa, hay que ir a la frente de la batalla. Está cayendo neblina, no importa, tengo que ir al frente de la batalla. Eso hace un buen soldado. Hay que ir a las 5 de la mañana, no importa, yo soy un soldado de Cristo. Alábalo al Señor si va entendiendo la palabra. Y luego dice el apóstol Pablo, ninguno que es militar, ninguno que entra al ejército del Señor se enreda en los negocios de la vida, en las cosas del mundo, en la televisión, en la trasnochada, y al otro día no da bola porque tiene cansancio. ¿Por qué no se enreda en los negocios de la vida? Porque quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ustedes que están pagando el precio como guerreros de Cristo, están agradando a aquel que los tomó como soldados. Están agradando a Jesucristo, el Salvador del mundo. Alábelo porque Él vive. Pregunto, ¿estoy acomodando la palabra? David no fue a la guerra. ¿Era un guerrero? Sí. Pero no, ya como estaba veterano, se enlochó, no, que yo no voy, vaya Joab, vayan ustedes, déjenme a mí aquí, estoy chévere. ¿Dónde estaba este hombre? Ya lo va a ver. Segundo, la tentación llegó a la vida de David cuando permitió que, ayúdeme, póngale ganas. ¿Qué permitió? La ociosidad en su vida. ¿Qué es ociosidad? Grítelo. Pereza. Una persona ociosa es una persona perezosa. 5 de la mañana.
¿Cómo me van a despertar de madrugada? ¿Son las 10 de la mañana? Es una persona ¿qué? Ociosa, perezosa, le cuesta levantarse. Mire la historia, narra la historia. Entonces, David tenía que ir a la guerra y no fue. Mandó al pueblo, mandó a Joab con todo el ejército y él se quedó en la casa. Póngale cuidado, mire lo que pasó. Versículo 2. Sucedió un día, al caer, ayúdeme hombre, al caer ¿qué? La tarde. Oiga, era la tarde, no era de mañana, era la tarde que se levantó David de su lecho. Así que el man se la pasó todo el día que durmiendo. ¿Qué es eso? Ociosidad. Sucedió un día que al caer la tarde, eran las 5 de la tarde, compadre. Y este man estaba todavía enlochado, allá encamado, empijamado. Ni siquiera se había bañado este man. Tenía la pijama del día anterior. Había almorzado, desayunado en la cama. Había almorzado en la cama y había visto televisión todo el día. Estaba en una locha miedosa David. ¿Y qué más hizo? Se paseaba sobre el terrado, el terrado, o sea, la terraza de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba ¿qué? Bañando, la cual era ¿qué? Hermosa. Yo le hago una pregunta, porque todo se le echa la culpa al diablo. Es que el diablo le puso a esa mujer ahí. ¿Será que sí? Yo lo dudo, hermano. Yo creo que cuando una persona no paga el precio, Dios empieza a castigarlo. Así que veamos la escena nuevamente. David tiene que ir ¿a dónde? A la guerra y no va. Y dice la palabra que manda a Joab y al ejército y él se queda en la casa. Y dice sucedió un día, o sea que pasaron varios días, porque fue un día, no el mismo día, sino unos días después, que David estaba enlochado. Así que este man llevaba no sé cuántos días encamado, con su harén. Este hombre tenía un poco de mujeres. Este man no tenía una ni dos, sino un harén. ¿Usted cree que este hombre no disfrutaba de todos esos placeres y que le pasaban allá? Pues yo veo la misma escena en muchos hermanos cristianos. No tiene un harén. Tiene la pobre hermanita que es la que le lleva el maíz pira, la que le lleva el patacón frito y la que le lleva el jugo y la que la lleva la gaseosa, y el hermano está enlochado y no quiere entender que Dios lo está llamando a la guerra para que enfrente una guerra abierta contra el diablo. Él está enlochado, está emperezado, no quiere entender que Dios lo está llamando. Así que lea este pensamiento. La ociosidad es la madre de la tentación. Las tentaciones es la madre del pecado. Y el pecado es la madre de la muerte. ¿Sí les gustó eso? Hágale un análisis a lo que escribí. La ociosidad es la madre de ¿qué? De la tentación. La ociosidad lo lleva a la ¿qué? A la tentación. La tentación ¿a qué lo lleva? Al pecado. ¿Y el pecado a dónde lo lleva? A la muerte. Así que mientras David está en plena lucha, parado allá todo espelucado, caminando por la terraza con el pelo revolcado, sale y de pronto, wow, le pasó como esas películas de dibujos animados, los ojos y yo. Una mujer se está bañando allá en el río, espectacular, una mujer impresionante. Y este hombre cayó en tentación. ¿Por qué cayó en tentación? Porque le dejó la guerra a otros. Vayan ustedes, oren. El pastor invitó que hay que orar, pero no, vayan ustedes, yo no voy, vayan ustedes, háganle, y a su nombre, Proverbios 6:9.
Proverbios 6:9. ¿Esta iglesia da palo? Sí, aquí se enseña la palabra como es. Y al que le duela, pues de malas. ¿Qué dice Proverbios 6:9? Vamos a gritarlo. Vamos a gritarlo a aquellos que pudiendo venir a la iglesia no quieren venir, les da pereza. ¿Qué les decimos? Dígale otra vez. Perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar las manos, cruzar un poco las manos para reposo. Y dice Dios, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La pereza es algo terrible, iglesia. Y delegarle a uno lo que Dios le ha mandado, delegarle lo que Dios le ha dicho, tienes que guerrear, dárselo a otro, es cuando vienen las tentaciones. Ahí es donde el diablo ataca. Tercero, la tentación llegó a la vida de David cuando dejó entrar el pecado a sus ojos. Repito, la tentación llegó a la vida de David cuando dejó entrar el pecado a sus ojos. Segunda de Samuel 11:2. Ya lo leí, pero quiero leer la parte B. Segunda de Samuel 11:2, pero vea la parte B. Entonces David está en la terraza, espelucado, todo sin bañarse, con la pijama. Se asoma a la terraza, al borde de la terraza, a la baranda, y dice el versículo 2, parte B, ¿qué dice? Y vio desde el terrado desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era ¿qué? Hermosa. ¿Por dónde entró la tentación? Por los ojos. ¿Pero por qué le llegó la tentación? Porque estaba perezoso. ¿Pero por qué estaba perezoso? Porque no quiso ir a la guerra, le cedió. ¿Ven la cadena? Levanten la mano si van viendo la cadena. No va a la guerra, se queda en la casa, entra en la locha, está paseándose y cae en tentación. Así sucede cuando un pueblo deja de orar. Y el que tenga oídos, que oiga. Y el que no oiga, pues que chupe, como dice el pastor Abraham, porque la tentación le va a venir, cuando menos piense le va a venir. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso, no le dé pena, hombre. Un pensamiento. Quien aprueba el pecado de sus ojos, quien aprueba el pecado de sus ojos, aprueba la destrucción de su alma, pues los ojos son las ventanas del alma. Quien aprueba el pecado de sus ojos, aprueba la destrucción de su alma. ¿Por qué? Pues porque los ojos son las ventanas ¿de qué? Del alma. Mateo 5:27, iglesia. Mateo 5:27, ¿qué dice la palabra? Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero mire lo que dice el Señor: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde? Al infierno. Mire, hermano, David dejó de ir a la guerra cuando Dios lo llamó. Y entonces resulta que el diablo lo tentó. Resulta que le pasó el pecado por sus ojos. ¿Cuántos hermanos en este momento ni siquiera me están viendo por internet? Ni siquiera. Están pegados allá al computador. Pegados, y en cualquier momento viene el ponchazo de la pornografía. Y el hermano queda ahí enlazado. ¿Por qué? Porque delegó la guerra a otro, porque él no quiere asumirla. Y ahí es cuando entra el hermano y termina en masturbación. Y vienen aquí llorando: pastor, ayúdeme, yo no sé por qué caigo siempre en esto. Yo le digo: porque usted es un perezoso, hermano. Porque usted no ora. Porque usted quiere ser un cristiano ahí de nombre. Un cristiano es una persona que se pone el overol. Un cristiano es un guerrero que toma las armas del Señor. Un cristiano es aquel que está preparado espiritualmente. Pero un cristiano no es un cristiano ahí acostado viendo televisión.
Por eso es que vemos tantos cristianos derrotados, ministros del evangelio derrotados, porque no oran, les da pereza, quieren que ore otros. Llama allá al canal, ay, hágame un favor, yo quiero hacer un pacto, a ver si oran por mi mamá, a ver si oran para que me salga trabajito, gracias. Ponga el televisor. ¿Por qué más bien no cuelga ese bendito teléfono y se arrodilla y empieza a orar y empieza a ayunar, en vez de estar pidiendo a otro que lo lleve en coche? Hermano, es que esto es absurdo, que toque estar llamando para que nos ayuden a orar. Luego es que está mudo, y así estuviera mudo, ore en la mente. Luego es que no puede orar, deje de ser perezoso. No le deje la responsabilidad a otro. No le diga a Joab que vaya a pelear por usted. No mande a los siervos a orar por usted. Usted es el que tiene que levantarse e ir a la guerra para que pueda haber la victoria en el nombre de Jesús. Menos mal que yo no fui militar. ¿Está feo el mensaje? ¿O está más o menos? Cuarto punto. La tentación llegó a la vida de David cuando dejó que sus pasiones carnales lo dominaran. Vuelvo a repetir, la tentación le llegó a la vida de David cuando dejó que sus pasiones carnales lo dominaran. Versículo 3, seguimos la secuencia. Versículo 3. Entonces vamos a repetir la historia para que usted la entienda. Y me repite y así aprende. David tenía que ir ¿a dónde? Pero póngale ganas, soldado, póngale ganas. ¿A dónde tenía que ir? A la guerra. ¿Y qué hizo? No fue, se quedó en casa y mandó a otros. Llamó por teléfono, hizo un pacto para que oraran por él. Claro que el teléfono estaba ocupado, insistió harto hasta que le contestaron. Y como ya había pagado para que oraran por él, entonces él se entró a la locha. Mientras Joab peleaba por él, mientras Joab madrugaba a orar por él. ¿No entienden el indirectazo? Y él se quedó en la casa con su harén y espelucado salió a la orilla de la terraza y ¡suácate! ¡Qué viejota! Una mujerzota desnuda bañándose. Le vino la ¿qué? La tentación. Y entonces, cuarto, la tentación de David llegó cuando él cedió a la tentación, a sus pasiones. Segunda de Samuel 11:3. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Oiga, mujer de Urías Eteo, era casada. Y óigale a David, óigalo, el que antes había vencido al gigante, el cantor de amores, el compositor de los salmos, el hombre espiritual 30 años atrás. Y envió David mensajeros, mandó por ella, como era el rey, la tomó y vino a él y durmió con ella. Y ella pues tampoco es que hizo la rogada, ¿no? ¿Se hizo la rogada? No, la vieja como que dijo, pues este es pelucado y todo, pero sigue guapo, cincuentón y todo, pero todavía funciona este hombre, está guapo el chino. Y hay unas hermanas muertas de la risa. ¿Qué será lo que pasa? Espero que no se estén acordando de nada, ¿no? Y envió mensajeros y tomó y durmió con ella. Y luego ella se purificó, se pegó una bañadita de su inmundicia y se volvió a su casa. Qué bonito, ¿no? Entonces hagamos la secuencia. ¿A dónde tenía que ir David? A la guerra. Y no quiso ir. ¿Mandó a quién? A otro. Llamó por teléfono y dijo, oren por mí. Luego, como no quiso ir, entonces entró ¿en qué? En una locha miedosa, de esas miedosas, durmiendo a las 5 de la tarde. Se levantó espelucado y fue tentado y cayó redondito en tentación. Mire la secuencia, mire la secuencia. Entonces escuche, lea conmigo. La caída de David tiene un orden.
La caída de David tiene un orden que se repite a diario en muchos cristianos. En muchos, no es uno, son muchos los que caen redonditos como David. Vamos a ver la secuencia. Descuidó su comunión con Dios. Antes tenía una buena comunión con Dios. Devolvamos la película al tiempo de Goliat. Antes tenía David una buena comunión con Dios. Claro, este hombre era un cantor de Dios, le cantaba al Señor con su lira, lo adoraba. 30 años atrás este hombre tenía una comunión con Dios poderosa, pero la descuidó. Dejó que la ociosidad, la pereza dominara su vida. Pues lógico, si usted deja de orar, si usted deja de ayunar, si deja de buscar de Dios, entonces aquí tiene la madre pereza que le dice: ven, yo te arrullo y te duermo. Eso hace el demonio. ¿Qué más hizo? Se deleitó en el pecado de sus ojos. Así que David prendió el computador, se puso a ver pornografía, empezó a ver cosas que no tenía que ver. Como no había computador, miró por la terraza. Es la misma vaina, hermano. La misma vaina. Usted se asoma por la terraza y ve carros, pero como no puede ver por la terraza viejas, entonces prende el computador. La misma vaina, hermano. La misma cosa. Cuarto, dio rienda suelta a sus deseos carnales. Ahí tenemos los hermanos mirando internet y masturbándose. Alguien me dice: qué cosa tan terrible, pastor, ¿eso sucede? Sí, hermano, eso sucede, y cosas peores tengo que atender en mi oficina a diario, de hermanos que están tomados por la pornografía, por la masturbación, por el homosexualismo, por el sexo virtual y cosas más aberrantes que usted de pronto ni entiende. Eso lo atiendo en mi oficina cada rato. Hermanos derrotados en el sexo, atados en el sexo. Y cayó en pecado cuando se dio a la tentación ¿de quién? De Satanás. Cayó. ¿Todo por qué? Porque no entiende que tiene que ser un guerrero de oración. El cristiano no fue llamado para estar de locha. El cristiano no está llamado allá para ver el precio correcto a las 3 de la tarde. El cristiano no está llamado para ver la novela de la noche, para estar allá viendo televisión hasta que los ojos le queda cuadriculado los ojos de tanto ver televisión. Lea esto que está escrito en Santiago 1 y versículo 13. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Así es la secuencia, hermano. Usted descuida su relación con Dios, deja de orar, deja de guerrear, deja de ser lo que Dios lo llamó a hacer, y viene la tentación. Me temo que este pueblo va a ser sacudido si no despierta, si no obedece lo que Dios está llamando. Este pueblo va a tener que pasar por una calamidad muy dura, y eso sí se lo aseguro, que se lo estoy advirtiendo. Un pensamiento: la tentación, el cristiano que descuida su relación y comunión con Dios se prepara para una caída segura. La caída le va a llegar, hermano. Eso sí se lo aseguro. Cuando Dios llama a la guerra, hay que ir a la guerra. Cuando hay que descansar, hay que descansar. Pero cuando hay que guerrear, hay que guerrear. Que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo le ha hablado a la iglesia hoy. Amén. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor.